A mí me diagnosticaron de celiaquía hace como alrededor de unos 22 años. Es una enfermedad que te condiciona tu forma de vida y a mí me costaba explicarla. Yo tengo unos requisitos ya de entrada para el restaurante, ¿eh? Y te lo dicen, ¡buah, qué suerte! Es en plan, no. Suerte tienes tú. Ahora hace poco has tenido que añadir 2 cosas más, ¿no? Tengo entendido. Pues me diagnosticaron también intolerancia a la fructosa. También me han recomendado que intente retirar también la lactosa. Pero sigues viajando, sí, con lo cual es lo positivo que las ganas te pueden, ¿no? Yo tengo anécdotas de viajar, pues sí que me han metido a la cocina del hotel. No puedes improvisar, ¿no? No puedes decir cenaré lo que encuentro, ¿no? Es la planificación previa que comentábamos antes. Tienes menos opciones de probar cosas, ¿no? Y aparte viajo con mi maleta de comida. Vayámonos a extremos, ¿vale? El mejor país y el país más complicado. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a los Food Talks, que hace ya unas semanas que no entrevistaba a nadie, pero Pilar me ha dado la oportunidad de conocer a alguien más que no solo tiene celiaquía, sino que hace relativamente poco le han diagnosticado intolerancia a otros 2 ingredientes que ahora nos va a explicar ella. Y nada más, vamos a conocer cómo ha integrado todo esto en su vida, no solo la celiaquía, que la diagnosticaron hace muchísimo tiempo también, sino que estas 2 nuevas intolerancias también le han supuesto un nuevo reto, gracias, en viajar y seguir viviendo pues con gusto y disfrutando, ¿no? Vamos allá, Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo y por recibirme aquí en Barcelona. Gracias, y Sandy. Por favor, adelante, explica un poco cómo ha ido toda la celiaquía y cómo has ido integrando todo. Muy bien, pues a mí me diagnosticaron de celiaquía hace como alrededor de unos 22 años. Yo venía arrastrando una anemia muy profunda y durante mucho tiempo y bueno, pues después de un diagnóstico un poco complicado, porque entonces sí que era más complicado que ahora, finalmente dieron con el problema de mi anemia y ¿Qué era la celiaquía? Comencé a retiré el gluten de mi dieta. Y afortunadamente pues mi intestino se recuperó y mis niveles de hierro pues están más que controlados, o sea, eso fue toda la solución del problema. A mí siempre me había gustado viajar, entonces todavía era joven, llevaba pocos años trabajando y todavía pues no tenía, digamos, el poder adquisitivo de cuando ya llevas más años trabajando, de poder hacer viajes más largos o viajes a destinos un poco más lejos y más exóticos. Pero aún así, pues bueno, dije, no puede pararme esto del placer y todo el disfrute que a mí me proporciona el viajar, el conocer culturas nuevas, el acercarte, aunque sea desde la óptica de un turista, pero acercarte a otras personas. Y bueno, pues la celiaquía, el reto de viajar, la verdad, no fue algo que me paralizase. No, es algo que intenté pues, introducir poco a poco, una serie de dinámica en los viajes para irlo llevando de la mejor forma posible. La parte a lo mejor sí que me costó más fue la parte, digamos, más social, o sea, lo que representa el cuando estás en una reunión o de amigos. En casa es más fácil con tu familia, pero sí que con los amigos a veces en reuniones pues estás con amigos más íntimos, otros que no son conocidos, pero siempre pues cuando tienes una reunión de este tipo o quedas simplemente para cenar un día aquí en Barcelona o en otro sitio, pues tu situación particular de tener que pedir una cosa especial o de según qué sitios, por ejemplo restaurantes italianos pues ya son descartados de las opciones. Esto sí que al principio me representaba pues como cierta, decir, pues bueno, ahora tengo que explicar el problema. Apuro, ¿no? Digamos. Sí, cierto apuro porque dices, bueno, es una condición un tanto personal o íntima que te ves un poco en la necesidad de compartirlo con personas que no son tan conocidas. Claro. Y esto sí que fue de las cosas que al principio me costó. ¿Te incomodaba o...? Sí, me incomodaba, pues porque a lo mejor un ejemplo en una comida de trabajo.
pues ibas a comer o con un cliente o con un proveedor y claro, tú tenías que explicar, ¿no? Pues Sí. no, yo esto no puedo, me lo tienen que pedir así y terminaba siendo pues un poco Sí. el centro de la conversación. Yo Ya. no soy una persona pues tremendamente extrovertida. Ajá. Soy una persona pues, que comparte mucho su vida con los amigos, pero sí que me cuesta con eso. Y creo que es algo como muy de tu intimidad, ¿no? Es una condición, es una enfermedad que te condiciona tu forma de vida y a mí me costaba explicarla. Pues te agradezco también que lo hagas así delante de las Sí. cámaras y que me permitas también compartirlo con otras personas. Yo creo que tu experiencia va a ayudar mucho porque la verdad es que con otras personas que he entrevistado nunca hemos llegado a hablar de esta parte más personal, el hecho de tener que compartir o el hecho de que genere apuro o incluso a veces incomodidad tener que hablar de Sí. estas cosas, ¿no? Sí, sí. Y sería muy interesante saber qué hiciste, ¿no? Al final para obviar esto o es que no quiero decir superar, pero sobreponerte al hecho Sí. de no querer abrirte en según qué sentido para poder también seguir disfrutando, ¿no? Yo en algunos casos, la verdad que como hago más uso del sentido del humor, ¿sabes? O sea, decir, pues bueno, digo, pues mira, pues tengo unos requisitos, ya digo, yo tengo unos Sí. requisitos ya de entrada para el restaurante, ¿eh? Pero sí que un poco pues lo tomas así más como desde el sentido del humor, ¿no? También en el trabajo, pues simplemente el hecho de si estás en un trabajo que tiene un restaurante, pues claro, cuando te incorporas al trabajo, pues tienes que ir al principio a conocer a la gente de la cocina, explicarles ellos pues como si son conocedores de este problema, pues qué medidas tienen en la cocina. Y al final pues ves que también te da la oportunidad, pues desde esta óptica así como más relajada, de acercarte a personas pues que de otra forma a lo mejor conocerías menos. Y esto lo relaciono con los cocineros, porque yo tengo anécdotas de viajar, pues sí que me han metido a la cocina del hotel prácticamente para decir sí. No todo el mundo entra en la No cocina todo el del mundo, hotel. entonces al final pues también a veces son como anécdotas que te las tomas así como al final como un poco con el sentido del humor. Claro. Pero sí que es una de las partes que, como tú dices, se piensa más en las molestias físicas o en las molestias que puedes tener pues eso de no encontrarte bien, de no terminar de disfrutar de la comida, pero yo creo que no se habla tanto de la parte social. Claro. Y de un poco como a veces a muchas personas te desanima a hacer según qué actividades, a hacer según qué planes, a quedar con un grupo de personas, ¿no? Porque a veces dices, bueno, estoy con mi familia o estoy con mi pareja o con mis amigos íntimos porque ellos me conocen, saben a los sitios que podemos ir y es muy fácil. Y te quedas ahí, ¿no? Pero claro, esto paraliza el poder abrirte a más Te entiendo personas. porque, de hecho, lo estaba hablando con una compañera antes, que a mí me da apuro el hecho... Yo mañana voy a estar en el Startit, ¿vale? Y he quedado con unos amigos en Girona para comer, ¿vale? Habíamos dicho de ir a un restaurante, pero cuando yo he llamado, la contaminación cruzada no la controlan bien, con lo cual esto significa un cambio de planes. Y hemos estado como 3/4 de hora viendo restaurantes y yendo cambiando, ¿no? Es decir, ir cambiando el sitio porque no se ajusta a mis necesidades, ¿no? Esto a mí me hace sentir mal, pero no por mí, sino por ellos. Esto pasa y también la situación, a mí me pasa mucho pues cuando vas a un sitio con los postres es algo muy típico, ¿no? Porque tú casi siempre el postre pues tienes que saltar el postre. O es una fruta, que en tu caso quizá ya bueno, no. Sí, y en mi caso ya pues salto el postre y les ves a ellos pues que como que tienen el reparo de ¿cómo me voy a pedir este postre que tiene semejante pinta? Y está aquí Pilar que bueno, no lo puede comer, ¿no? Y esto... Ya yo les digo que para nada, o sea, que ellos también, yo lo veo en la familia, yo hace ya muchos años, pero los cumpleaños que yo no puedo comer pastel, pues son muchos, son muchos. Hay momentos en los que no tienes una pastelería que puedas comprar un pastel estupendo para celebrar el cumpleaños de alguien. Y sí que esto, pues tu familia también lo dice, te sabe mal, ¿no? Porque la otra persona no disfruta. La verdad que esa parte sí, también te tengo que, ahora reflexionándolo, a mí sí que me pasa que ves que tienes menos opciones de probar cosas. Sí. Entonces, sobre todo cuando viajas a sitios pues así muy distintos, con una gastronomía muy distinta,
Esto también hay momentos que te desanima, ¿no? Sí, Porque ves, fastidia un poco no poder te conocer el país así, ¿no? de no poder, pues yo que sé, a mí, pues el encanto que tiene a lo mejor estar en un mercado y sentarte en un puestecito y comer algo, pues tú eso no lo puedes disfrutar igual, o no lo puedes hacer, o si lo haces estás allí pues con el grupo que vas, pero tú estás comiéndote algo que te has preparado. Sí. Y es buscar un poco la fórmula, pero a veces sí que me ocurre que te da un poco como el desánimo de decir, jo, es que estoy en este sitio, ¿no? Con todos estos platos tan exóticos que te apetecería experimentar y bueno, y tú no lo puedes hacer, no lo puedes hacer porque claro, es cuidar tu salud, ¿no? No puedes, esto de la dieta, tú ya sabes que si no te la puedes saltar. Que puedas estar cogiendo y dejando, es algo que... Claro, esto no es una lección, sino que es una obligación para contigo mismo. Para tu bienestar, sí. Y claro, es decir, tú como yo has visto, digamos, la evolución de la celiaquía y el sector sin gluten, digamos, en los últimos 20 años, pero esto ya lo tenías súper controlado y demás, pero ahora hace poco has tenido que añadir 2 cosas más, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, así es. Yo tenía la celiaquía controlada, o sea, no me encontraba muy bien, yo ya tenía mi rutina de comer y demás. Y como hace 2 años, pues comencé a encontrarme otra vez no muy bien del estómago, las digestiones eran un poco pesadas y así. Y después de algunas pruebas, pues me diagnosticaron también intolerancia a la fructosa. Y también me han recomendado que intente retirar también la lactosa. Entonces esto lo complica todavía más, porque además es distinto a la celiaquía. O sea, como la intolerancia se controla, claro, tú no puedes dejar de tomar según qué azúcares porque entrarías pues, en carencias nutricionales, ¿no? Graves. Entonces la fructosa tienes que hacer un equilibrio de la cantidad que tu organismo puede absorber, y no todas las personas es de la misma forma, durante un día. Sí que hay frutas pues que yo ya sé que son las que tienen un porcentaje de fructosa altísimo y entonces sí que no las tomo. Sí. Pero también pues a lo mejor lo típico que a veces cuando llegas a casa y estás cansado o has comido mucho y tal y dices, bueno, me como una pieza de fruta y me acuesto, pues esto yo ya no lo puedo hacer. Porque yo ya sé pues que no puedo tomar 3 piezas de fruta, no me sientan bien, pero 2 sí que las puedo llevar. Comer fruta más allá de las 8 de la tarde tampoco me sienta bien. Sí. Pues, son cosas que tienes que ir equilibrando. Y a mí esta parte sí que es muy reciente. Todavía hay algunas cosas que me están costando ajustar, pero bueno, la verdad que me ayudó mucho cuando cambié la dieta sin gluten. No necesité ayuda de un nutricionista, pero ahora sí que la he necesitado para un poco también observar cómo tu cuerpo va tolerando algunos alimentos. Sí. Entonces he ido haciendo pruebas guiadas por un nutricionista. Ha sido prueba-error, ¿no? Un poco. Sí. De ir introduciendo alimentos, pues por ejemplo esta semana introducimos las judías verdes. Vamos a ver cómo te sientan las judías verdes. O vamos a introducir el melocotón, que tiene algo de fructosa, pero tal vez lo puedes tomar. Y esto ha sido, sí, todo... La verdad que fue una época, fueron como 3 meses hasta que ya un poco sí que ya tengo la dieta más controlada, pero aquí, sobre todo para mí ahora, es que no puedes improvisar mucho. O sea, aquí tienes que tener un poco pautado, pues saber, bueno, si he comido esto, pues tengo que pensar en una cena que tenga esto, ¿no? Y esto, claro... ¿Se acumula o...? Sí. Es algo acumulativo, pues a lo largo como de un día, hasta la cantidad de fructosa pues, que tu organismo puede tolerar. Y tienes que conocer tu organismo, porque claro, no lo has observado, ¿no? Entonces a mí esto sí que fue un poco, me ayudó muchísimo el nutricionista y mucho más que el digestólogo, porque yo todo esto, igual que la celiaquía, siempre me he tratado aquí con un equipo de digestólogos aquí en Barcelona. Y ellos me recomendaron la ayuda de un nutricionista. Y ha sido clave, sí, porque me ayudó mucho pues eso, a observar, a ir anotando cada día cómo me sentaba cada desayuno, comida y cena.
Y con esto pues a ir haciendo pruebas, de ir incorporando algunas cosas. Recientemente he incorporado algunos frutos secos, por ejemplo. Y todavía estoy ahí. Entonces esto, cuando viajas, claro, la celiaquía, tú sabes que hay cosas que no puedes tomar. Y da igual que no las tienes que tomar ni la mañana, ni la noche, ni la tarde, ni la comida. Sí. Pero con la fructosa, pues bueno, dices, pues a lo mejor he hecho una comida que tiene comido una ensalada, pero la cena yo no puedo comer otra ensalada o no puedo comerme una fruta y un yogur. Y claro, cuando viajes esto es más complicado. ¿Cómo lo has integrado esto? No puedes improvisar, ¿no? No puedes decir, cenaré lo que encuentre, ¿no? Las aerolíneas, por ejemplo, ¿están preparadas para este tipo de alergias? Porque a mí me ha pasado que, por ejemplo, volando a Sudáfrica, vía Dubái, pedí el menú sin gluten, pero el menú sin gluten era pescado, que yo también soy alérgico. Ya. Claro, es decir, quizá contra un alérgeno sí están preparadas, pero cuando tienes varios, ¿cómo lo gestionas esto? Es muy complicado. La fructosa, la parte que tiene diferente a la celiaquía además es que, o sea, el efecto que te da pues es que te encuentras mal, o sea, tienes una digestión pesada además, pero no daña tu intestino. De acuerdo. No es como la celiaquía, que como tú muy bien sabes, pues que si tu intestino continúa estando expuesto al gluten, toda la mucosa se deteriora por completo y tu intestino es totalmente vulnerable a muchísimas enfermedades, graves algunas. La fructosa no es así, ni la lactosa, o sea, te provoca una reacción, un malestar, pero no tiene digamos, un daño que se acumula en el tiempo. Y hay unos fármacos que te protegen tu intestino durante unas horas. De acuerdo. Entonces, a mí esto sí que me ha ayudado. Y muchas veces, pues los últimos viajes que he hecho ya, que he tenido que seguir esta dieta, según qué comidas o cenas, pues yo ya sé que tengo que tomarme esto para proteger. Entonces te tomas estas pastillas y digamos que no estás tan expuesto al daño que te puede hacer la fructosa. Con las aerolíneas, yo la verdad que no tengo ninguna buena experiencia, te puedo decir. Vale. Con esto de la fructosa y demás, para nada, o sea, es muy difícil, yo diría, o imposible. Y con la celiaquía yo me he encontrado de todo, o sea, yo me he encontrado pues desayunos de unas magdalenas de trigo, y ponía en el menú sin gluten, entonces no es algo, con las aerolíneas la verdad no es algo fácil, yo creo, con ellas, de momento. No todas, sí que hay algunas que yo creo que lo controlan bastante mejor, y también a lo mejor te hablo hace ya algunos años, porque yo cuando comencé la dieta sin gluten te encontrabas barbaridades. Creo que algo han ido mejorando, la verdad que sí, pero yo no tengo muy buena experiencia. No, yo con algunas tengo muy buena experiencia, con otras he tenido una experiencia fatal y son aerolíneas de renombre, ¿eh? Pero sí, bueno, al final esto forma parte de la aventura y lo que creo que es admirable es que esto no te haya retenido en casa, ¿no? Es decir, que a pesar de la celiaquía, que cada vez con los años ha sido más fácil también viajar, ahora lees sin gluten en todas partes casi, o el celiac friendly, que este también es bastante delicado por temas de contaminación, pero el hecho de la fructosa y la lactosa es algo más difícil, creo. Esto es más difícil. Sí. Pero sigues viajando, con lo cual es lo positivo, que las ganas te pueden, ¿no? O a veces la obligación por tema de trabajo, ¿no? Pero... Sí, a veces por trabajo. En el trabajo, vaya, aunque digas, pues vas a hoteles, vas a entornos, digamos, como más controlados, pero también es difícil, es difícil. Pero sí, cuando viajas, yo algunos viajes que haces, pues que hay veces que no estás en grandes hoteles, ni, o sea, que estás en sitios como más modestos y no con tantos recursos, pues bueno, tienes un poco que viajar con tus cosas. Yo viajo con mi maleta, con mis cosas personales como todo el mundo, y aparte viajo con mi maleta de comida. De comida, ¿no? O con mi mochila de comida. Sí. Entonces allí cosas que no faltan pues son el embutido envasado al vacío, que ahora con la fructosa todavía es más difícil porque también me han quitado todo lo que es procesado, no puedo tomar nada, entonces embutido solamente tomo jamón. Pero bueno, te puedes llevar, incluso ahora yo que sé, te puedes llevar hasta vasitos de arroz, de estos que venden ya como precocinados. El pan no falta nunca,
Y luego sí que a lo mejor pues también a mí me ayuda a llevarte alguna barrita energética o alguna cosa así que te la puedes tomar. Pero sí tienes que cargar pues con toda esta comida, Que en esperar, según qué países quizá no te dejan pasar. exacto, ¿no? esperar que en el aeropuerto nadie haga demasiadas preguntas o que tus respuestas diciendo que tienes estos problemas Sean convincentes. las entiendan, exacto. ¿Llevas algún papel del médico o algo que te...? Llevaba hace tiempo, pero últimamente, la verdad es que no, a mí nunca me han puesto ningún problema. Vale. No, o sea, he dicho pues que tengo este problema y que no tengo capacidad de encontrar esos alimentos en el país. También es cierto, hay países como más estrictos, a lo mejor Australia, yo no he viajado a Australia, a lo mejor ahí sí que es más complicado El porque jamón, me han quizá. dicho introducir algunos alimentos. Y nunca me han dicho nada. Yo antes llevaba, porque al principio era socia de la Asociación de Celíacos de aquí de Cataluña, y ellos al principio me ayudaron también mucho, porque el etiquetado no era para nada el etiquetado que hay ahora. Pero para nada. Y ellos me ayudaron mucho porque editaban una guía con todas las marcas, productos. Lo recuerdo. Sí. Y esto, pero no he llevado nunca ninguna otra identificación, la verdad. Hay sitios que sí son sitios, digamos, como con más infraestructura de supermercados y demás, pues sí que a lo mejor he buscado antes algunos supermercados donde yo podía comprar cosas, porque aunque los productos, por ejemplo el pan, es algo que cada vez lo hacen para que se conserve más en la atmósfera cuando lo tienes cerrado, a mí sí que me ha ocurrido pues, que en viajes a lo mejor de 3 o 4 semanas el pan se me ha enmohecido la segunda semana y me he quedado sin pan. Esto también me ha pasado. Pero sí que en algunos sitios me ha gustado llevar, pues a lo mejor nombres de algunas tiendas o de supermercados que sé que allí puedo comprar. Es la planificación previa que comentábamos antes, no solo de ir, de saber, tengo que ir al Taj Mahal o a la ópera de Sydney, sitios que hay que ver, sino también dónde puedes encontrar lo que te va a dar. Entonces yo sí que intento buscar pues, supermercados o así, que no en todos los sitios encuentras, pero bueno, supermercados. También es cierto que ahora pues con los móviles incluso lo puedes buscar una vez estás allí, que no es tanto. Y restaurantes también en algunos sitios, pero claro, hay países, yo he hecho viajes que esto es totalmente impensable, o sea, tú no vas con una ruta, hay muchos días que no ves un núcleo ni rural ni urbano y tienes que ir pues con lo opuesto. Entonces, aquí yo sí que he hecho viajes, por ejemplo, que nos acompañaban, estoy recordando un viaje que fue también toda una aventura, pero la verdad que salió fenomenal. Hice un safari, he hecho algunos safaris en África. Muy bien. Y entonces allí vas normalmente los grupos, yo he ido con un grupo de amigos y llevas un grupo de personas allí que te acompañan para montar el campamento y cocinan para ti. Y la verdad que me he cuidado genial, es lo que te decía, ¿no? Pues tuve que hacerme amiga del cocinero, pues terminamos conociendo nuestra vida de cada uno. Claro. Y cada día pues hablaba con él para saber lo que tenía previsto hacer y yo le decía pues cómo lo podía cocinar para mí y demás. Y no, perdona que te interrumpa, pero ¿no te pasa a veces? A mí me ha pasado que en lo que comentábamos antes, ¿no? De una boda o de una cena de empresa o con amigos, pero eso que vas ya con un menú cerrado y demás, pero nosotros acabamos saliéndonos de ese menú y quizás tenemos o comemos mejor que los que no son celíacos o alérgicos a lo que sea, ¿no? Y te lo dicen, ¡buah, qué suerte! Es en plan, no, suerte tienes tú, pero yo hoy quizás sí que como mejor o tiene mejor pinta, ¿no? ¿Te ha pasado esto? Sí, me han pasado y justamente esta anécdota que te estaba contando del safari era así, porque el señor, o sea, me cogió como un cariño además que vaya, me hacía unos platos espectaculares, o sea, siempre me llevaba la mejor parte de cada cosa de las que preparaba, sí. Y esto que dices tú también es cierto que te pasa en fiestas o así que vas ya con un menú cerrado y tú tienes pues a lo mejor, yo que sé, un postre que parece algo mejor o algo como más elaborado. Sí, pero de suerte ya dices... Pues, no, la suerte la tienen ellos, que pueden comer lo que quieren. Sí, así es. Y siguiendo con los viajes, porque es que me parece muy interesante que a pesar de la celiaquía y la lactosa y la fructosa sigas viajando, es decir,
vayámonos a extremos, ¿vale? El mejor país y el país más complicado. Es decir, no el mejor ni el peor, porque creo que todos tienen algo bueno y algo malo, ¿no? Pero el país en el que te ha sido más fácil viajar y en el que te ha sido más difícil. Para no ser injusto con los países y decir uno mejor que otro. Pues mira, yo creo que el más fácil, además este año este verano, no conocía Roma y viajé. Italia es súper fácil viajar, súper fácil. Y disfrutas, o sea, porque además dices, bueno, Italia, la pizza, la pasta, o sea... Sí. Pero yo diría que de los países que más sencillo lo he encontrado, Italia. Y de entrada puedes pensar, ¡guau! Gluten en todas partes y lactosa, helados, todo esto. Sí, pero es increíble, o sea, la de pizzerías, la de sitios de pasta que tienes sin gluten, muchísimos. Sí. Y te diría de los sitios el sitio más complicado que ha sido para mí, pero también creo que es un sitio complicado en general para cualquier persona de Occidente, ha sido la India. Claro. Es que ahí es... La India fue muy complicado. Aquel viaje yo nunca me había llevado tanta comida, porque iba, pero aterrada. Claro. Y ahí sí que fue un poco complicado. Yo todos los días, pues como no sabías dónde ibas a comer o cenar, pues siempre salgo con unos sándwiches preparados, por si acaso. Y siempre los llevo preparados. Y hay días pues que comí bien, pero otros días pues que terminaba comiéndome 2 o 3 sándwiches al día, y esa era mi comida. Y ese sí que fue un destino complicado, pero también creo que es un destino complicado por la alimentación en general. Hay que tener un estómago de piedra para todas las personas, sí, porque es una comida pues muy condimentada, con muchísimas especias. Luego tienes el riesgo, ¿no?, en el gluten, con el gluten, que claro, a lo mejor pues de esas salsas que preparan o los condimentos, pues hay algunos que son aptos para ti. Pero no lo sabes. Entonces yo siempre siempre digo pues la comida lo menos elaborada posible, ¿no? Que sea pues algo a la plancha o hervido y demás, y ahí eso es muy complicado, porque todo viene pues con una salsa, no, como 2 o con 3 baños de salsas, que es muy complicado. Allí sí que en algún momento fue más pesado, pero bueno, o sea, sobreviví un mes. Forma parte de la aventura y sobreviviste bien, ¿no? Sí. Al final... No tuve ningún problema. Y eso sí, había días pues que terminabas comiendo pues unos sándwiches que tú te podías haber preparado, sí. Pero siempre encuentras, quiero decir, aunque tú no te lleves, pues allí, por ejemplo, también te puedes comprar algo de tofu en un supermercado y ponértelo pues con algo que lleves tú. Si siempre encuentras alguna forma. A mí me pasó en Turquía, me contaminaron muy fuerte en Turquía el primer día que llegué. Solo estaba una vez y iba por trabajo, y al día siguiente yo estaba cao completamente. O sea, con todos los síntomas de celíaco los tenía a la vez. Además tenía una reunión, fue la reunión más larga de mi vida, casi 9 horas. Y cuando cerramos el proyecto, mi representante insistió en llevarme a cenar. A comer. Y era en plan, no, yo lo que quiero es volver al hotel y descansar porque estoy muy mal. Y él insistió en que no, y acabamos yendo a 2 restaurantes, uno para el arroz hervido y otro para la carne a la brasa, y nos dejaron mezclarlo, ¿no? Claro. Es decir, tú estás hablando de esto. Sí, buscas estas opciones, ¿no? Muchas veces incluso te miran raro en el restaurante cuando dicen, pero ¿de verdad que quiere esto sin nada? Sí, sin nada. y luego pides el segundo e intentas mezclarlo, buscas alguna fórmula, sí. Pero estas cosas te pasan, tienes que intentar improvisar, buscar alternativas. Hay veces que sí que hay momentos a lo mejor pues sí que más de desánimo, ¿no? Que dices, llevamos buscando un restaurante y hemos entrado a 6 y no encontramos nada. Y esto también vuelvo a lo que hablábamos al principio de la parte social, ¿no? Que yo esto pues voy yo sola y sé que es esto lo que me toca hacer, ¿no? Muchas veces cuando llegas a una ciudad o a algún sitio nuevo. Pero a lo mejor cuando vas con un grupo de amigos, pues todavía te sabe peor por ellos, ¿no? Porque por ellos se hubieran quedado en el primero o en el segundo, les hubiera gustado, y tú no, tienes que seguir en la búsqueda de cuál es el restaurante. Aquí supongo que también ves quiénes son los que son realmente amigos, porque empatizan e incluso aceptan esta situación, porque al final eres un grupo y viajáis como una unidad, ¿no?
y los que quizá no son realmente tan amigos, que se Sí. enfadan o se molestan, Sí. que es comprensible, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque al final, si luego tú te encuentras mal, el viaje va a ser peor aún, ¿no? Sí, así es. Y ahora ya es a modo recomendación, es decir, yo por ejemplo soy celíaco, alérgico al pescado, intolerante a la lactosa, profiolina, etc. Pero tú con celiaquía, fructosa y lactosa también, que Sí. podríamos ser un buen equipo para salir juntos a cenar por ahí, ¿qué recomendarías a la gente? ¿Cómo sueles compartir tú esto con el camarero? ¿Pides hablar con el cocinero? ¿Pides que te dejen entrar en la cocina para hablar directamente con ellos, como hiciste en algún hotel Sí, viajando? sí. ¿Cómo lo haces, no? Porque hay gente que le cuesta esto, pero al final cuanto más compartes, más conocerán ellos, ¿no? Sí, a ver, hay de todo. Yo tengo también tengo alguna experiencia de terminar cansada de decir, mira, es que este camarero también está la dificultad a veces del idioma. Ya. Y hay veces que dices, mira, déjalo, es que no nos vamos a entender. Ajá. Déjalo, ¿no? Pero bueno, sí que hay que intentarlo y explicarlo, ¿no? Aún así, yo también cuando hago alguna reserva lo informo antes, Sí. porque ellos creo que también lo agradecen Sí. para poder organizarse. Y cuando viajas, pues es hablar, si el camarero pues no está seguro tal, pues pedir que lo confirme con el cocinero, a veces incluso pedir de hablarlo con el cocinero y un poco pues pensar que es parte de la cena, ¿no? El tener Sí. tener que explicar todo esto, hacerte entender y muchas veces intentarlo llevar pues esto con un poco de sentido del humor también. Sí. Esto me ha gustado mucho, lo del sentido del humor, Sí. porque al final con una sonrisa siempre se Sí, comparte mucho, todo mejor, mucho. ¿no? Yo, mira, ahora me está recordando una anécdota en Vietnam. Sí. Es que claro, es que hablas de países además que no es fácil viajar No. para nadie. Y sí que recuerdo que estábamos, mucha gente haces como un pequeño crucero de unos días por la bahía de Jalón. Ajá. Y estabas en un barco. Y Ujú. entonces allí vas pues como pensión completa, digamos. Sí. Entonces el primer día fuimos a la primera cena y ya pues trajeron un plato que llevaba una salsa y tal, y yo lo había comentado. Y recuerdo que era muy bonito, estaba así decorado con muchas flores, porque en estos países sabes que hacen como Sí, sí. muchas figuras así también con como una decoración muy ornamental con las Ajá. flores. Y entonces le dijimos, no, es que este plato tendrá que ser sin salsa. Y me decían, ¿pero por qué? Digo, no puedo tomar nada de harina, y se lo decía en Sí. inglés, no flour. Sí, sí. Y entonces Sí. inmediatamente vinieron como 10 camareros y retiraron todas las flores que había alrededor Madre de nuestra mía. mesa. Porque ellos entendieron Flores. claro. flores. Y claro, dijimos, ¿pero qué está haciendo esta Sí. gente, esta pobre gente? Pero la salsa te la pusieron. Sí, bueno, costó un Ostras. poco, la verdad Sí. que costó un poco, pero luego fueron súper amables todos los días, y porque también son países que ellos quieren ser muy serviciales. Y a partir de ese día la verdad que fue muy bien, porque me hicieron todo, o sea, pasado por plancha, Sí. arroz, que es lo que les pedí, Ujú. y fue muy bien. Pero esta anécdota sí, cuando dices tú cómo vas al restaurante y les explicas, pues a veces, mira, es como dices, seguro que me llevo una anécdota de aquí para hacer Totalmente, entender con esta totalmente. persona, a ver cómo Al día explicamos. siguiente había flores otra vez. Pero... Sí, había flores en el restaurante. Qué bueno. Y luego también, pues esto, tener un poco la calma de hacerte entender con la gente. Al final la gente, yo creo que enseguida entienden que es algo que a ti te hace sentir mal, ¿no? Y que Sí. puedes tener un problema, que tengas que necesitar estar con un médico que te atienda, ¿no? Porque Sí. según en qué situación, la celiaquía, si tienes varios días que te encuentras mal, pues necesitas de atención médica. Pero sobre todo, pues no perder el ánimo y las ganas de viajar, porque es algo que Da mucha vida también. da mucha vida, condiciona mucho todo esto de la intolerancia, pero no incapacita. Muy bien. Pues Pilar, muchísimas gracias primero por tu tiempo, por compartir tu experiencia y tus vivencias por el mundo, que por lo que veo has viajado en países bastante exóticos también, que esto es algo que Sí, puede dar miedo con estas condiciones para comer, ¿no? Y ya sabéis, no perdéis las ganas de viajar, compartid con humor y al final
la maleta, pues siempre un huequecito para llevar cosas por si acaso y comunicarse con la gente, que al final es lo que también sirve el viaje. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo y gracias a ti, Pilar, por compartir todo. Gracias a ti por bueno, también intentar sensibilizar sobre este problema, ¿no? Y recoger los testimonios que puedan ayudar a otros. Muchas gracias. A ti. Perfecto.